Oye, ya, pues mira, vamos a presentarte. Hoy día nos Ujú. acompaña un gran invitado, un referente de la seguridad de la información a nivel nacional y, por qué no decirlo también, a nivel latinoamericano. Me acompaña hoy día un gran amigo también y un gran profesional, Jorge Cariola. Jorge, me voy a permitir leer acá tu currículum porque es muy largo, no me lo aprendo de memoria. Pero Jorge es auditor líder multinorma, eso quiere decir que es auditor líder para 9, 14, 45, 27.001 específicamente y para otros esquemas más, 50.001, entre otras. Jorge es un MBA, ¿cierto? En Administración y Dirección de Empresas de la Escuela de Negocios de Barcelona. También tiene un máster en Big Data y Business Intelligence. También tiene un máster en Inteligencia Artificial, ¿cierto? Y también tiene una especialización a través de un diplomado en Innovación y Gestión de Proyectos. Eh, También una especialización en gestión integrada, ¿cierto? Un diplomado internacional también en seguridad de información y ciberseguridad, eh, entre otros. ¿Ya? Eso es el principal formación académica de Jorge. Jorge tiene más de 24 años de experiencia en auditorías, en sistemas de gestión. Lleva ejerciendo como auditor líder todos estos años. Y bueno, nos conocemos ahí en el rubro, ¿ya? Y de ahí también ha nacido una bonita amistad y gracias a eso Jorge también ha accedido a poder acompañarme. Así que yo ya te presenté con la parte técnica para que nos suene gusto referente, así que ahora me gustaría que tú, Jorge, nos pudieras también contar quién es Jorge, quién está detrás de ese gran profesional. ¿Qué hace Jorge? ¿Tiene hijos? ¿Jorge es casado? ¿Jorge es soltero? Acá pasamos el dato para las solteras que te puedan estar mirando también. ¿Cuál es tu hobby? Cuéntanos un poco de la persona de Jorge Cariola. ¿Quién es? Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y gracias por la tremenda presentación. ¿Eh? Bueno, comentarte, tú bien indicaste, tengo más de veintitantos años ya de auditoría y en el tema personal, yo soy una persona que está divorciada, tengo una hija de 12 años, eh, por razones obvias no vive conmigo, sino que vive con su mamá, pero la verdad es que nos vemos con bastante frecuencia, ¿ya? Y tengo una excelente relación con ella. Hoy día estoy divorciado, como te digo, y no tengo ninguna relación por el momento. Creo que hasta ahora me he dedicado exclusivamente a hacer mi vida como auditor. Que no es Pero poco, en general, bien. ¿Cómo, perdón? que no es poco, te digo. Sí, la verdad es que este trabajo es bastante demandante, entonces no nos deja mucho tiempo para iniciar una relación. Pero en algún momento quizás se da la oportunidad, pero por el momento no. Perfecto, po. Oye, bueno, para lo que no saben, Jorge, a diferencia yo creo que del 90-95% de los auditores de certificación, Jorge trabaja de tiempo completo para una certificadora internacional. Así que cuando él dice me dedico solamente a auditoría, no se imaginan que Jorge toma café todo el día porque tiene una cantidad de trabajo que ni les cuento, porque cuando se trabaja, bueno, cuenta tú mismo, cuando se trabaja dentro de un organismo certificador, aparte de hacer la auditoría, ¿qué más te toca hacer, Jorge? Cuéntanos un poquito. Es correcto, mira, cuando uno está dentro de un organismo de certificación, bueno, yo trabajo específicamente en AENOR, y dentro de estas actividades además somos técnicos responsables de los proyectos. Eso significa que de alguna u otra forma te tienes que tratar de conectar con los clientes, estar atento, digamos, al tema de la realización de las auditorías, lo que es bastante difícil porque estamos constantemente en las auditorías, entonces se complica un poco esa tarea. Bueno, intentamos resolverla, digamos, de alguna forma, en algunos casos con éxito, otros con menor éxito, pero en general, claro, hoy día es un trabajo bastante exhaustivo, también tenemos que hacer miles de planes, tenemos que resolver no conformidades, por lo tanto eso nos consume bastante tiempo. Y claro, la verdad es que esto se tiene que tratar de hacer dentro del mismo horario laboral. Efectivamente, yo estoy hoy día dedicado de forma exclusiva a Enor, eh,
Pero bueno, estos temas te consumen el 90%, entonces cualquier otra situación que uno intentara hacer se hace bastante difícil. Justamente, ¿no? Sí, ¿Sí? justamente. Oye, Jorge, entrando ya un poquito, así como suavecito, para que la gente vaya entendiendo, porque probablemente aquí, tú sabes que esto después va a quedar grabado en Spotify para que la gente pueda escuchar este podcast y también en YouTube para quienes Ok. lo quieran ver. Entonces, pero va a haber mucha gente, este espacio en el fondo es para poder ayudar a las personas que muchas veces no tienen la oportunidad de hablar con grandes profesionales como lo eres tú y poder recibir tips, ¿cierto? Experiencia, esto es un traspaso de experiencia de tu parte. Entonces, cuando hablamos de seguridad de la información, muchas personas, incluso organizaciones, pueden llegar a pensar que nos estamos refiriendo a hackers, ¿cierto? A tecnología que es imposible de entender. ¿Qué debería realmente entender la gente cuando hablamos de seguridad de la información? Interesante. Bueno, algo tiene que ver con hacker, ¿ya? Pero básicamente lo que se refiere y lo que tiene espacio, digamos, a, a seguridad de la información, ¿ya? Que es el concepto correcto. Básicamente es un concepto mucho más amplio que solamente ciberseguridad, es un concepto más amplio que solamente protección de datos. En general, la idea es proteger la información independiente del formato en el que se encuentre. ¿Ya? Eh, Puede ser digital, puede ser en papel, incluso podría llegar a ser una conversación verbal, ya como la que nosotros hoy día mantenemos. Entonces, si alguien habla de algún contrato, por ejemplo, en un ascensor y se presenta información confidencial, ese es un problema de seguridad de la información. Ok. Entonces, es un mundo bastante más amplio que solamente los hackers. Mira, ok, oye, mira, Y y acá también aquí va una pregunta, te la voy a hacer, porque me ha tocado ver, ¿cierto?, que algunos auditores hoy día están apoyándose mucho con la inteligencia artificial para poder hacer sus conclusiones, para poder ayudarse a redactar sus informes, pero cuéntame un poco, ¿cuáles son los cuidados que debieran tener los auditores al compartir esta información en un motor de IA? interesante. Mira, el tema de la inteligencia artificial te facilita muchísimo la vida, sin duda. ¿Ya? Pero no hay que dejar de considerar que la información que tú subes a la inteligencia artificial, una vez que la subes, ya pasa a ser pública. Por lo tanto, todos esos temas de seguridad de la información de los cuales estamos conversando el día de hoy se ven de alguna forma vulnerados. ¿Ya? Todo lo que corresponde a la confidencialidad, que es uno de los elementos principales y primordiales de la triada, ya se ven vulnerados al momento de disponerla en la inteligencia artificial. Existen algunas excepciones, digamos, como por ejemplo Copilot, que entiendo que se puede configurar al interior de una organización para que la información no salga. Y existen algunas organizaciones que están utilizando y que fomentan este uso de la inteligencia artificial. Pero otras, como ChatGPT o Cloud, tienen la dificultad que anteriormente estábamos conversando. Entonces, en definitiva, no es solamente tu información la que dispones, sino que toda la información de la organización que estás, en este caso, auditando. Esa es la gran problemática de subir estos informes a la IA. Ok, entonces ahí voy a inferir, tú me comentáis si estoy bien o no, entonces ahí sería más que allá de compartir información propia de la organización, uno debiera quizás redactarle a su motor de IA, que no es corporativo por supuesto, que es de cada auditor, la situación y en función de eso probablemente sacar una conclusión, ¿cierto? Más allá que compartir información específica o confidencial de la empresa, ¿verdad? Claro, tú puedes usarlo como una ayuda para poder redactar, una ayuda que te permita mejorar, digamos, y expresar de mejor forma una idea. Sin embargo, subir la documentación a un informe completo es vulnerar la confidencialidad tanto del cliente y, digamos, por tanto, evidentemente nosotros estamos infringiendo, digamos, las políticas de seguridad. Perfecto. Ya, pues eso es súper interesante porque ahí una advertencia, ¿cierto?, para nuestros colegas que hoy día cada vez se están familiarizando más con la IA.
Y sobre todo cuando estamos hablando de seguridad de la información, existe, como tú bien dices, Jorge, esta vulneración hacia nuestros clientes, hacia la empresa auditada, cuando nosotros estamos metiendo información a los motores guía que no son corporativos. Y tal como tú lo dices, lo he visto en muchas organizaciones ya de que hoy día lo que más se prefiere o lo que más se usa es Copilot, ¿ya? Porque claro, viene alojado junto con lo que es Microsoft 365 bueno, y todas las herramientas que Microsoft trae y se está usando Copilot, ¿ya? Así que bien, pues. Oye, acá también hay una pregunta, porque también para que la gente sepa, cada vez, y este año con mayor razón, 27001 se vuelve mucho más relevante para las organizaciones. ¿Por qué tú crees que está pasando eso? ¿Hay alguna instancia legal hoy día que nos está obligando a las empresas a dar ese paso? Sí, sí, la verdad es que, bueno, cada día que pasa, y esto desde hace algunos años, cuando ya nacieron las primeras versiones de esta norma, ha ido increciendo, digamos, el tema de la criticidad y la importancia que tiene la 27001. Hoy día, a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Por qué la información hoy es el activo más valioso que tiene una organización? Antes uno pensaba que los activos físicos, estamos hablando de maquinaria, servidores, infraestructura, vehículos, etcétera, eran los activos más importantes, ¿ya? Hoy, si una empresa pierde el control sobre la información, pierde contratos, pierde clientes, pierde reputación, dinero, continuidad operacional, etcétera. Incluso puede ser todo al mismo tiempo. Imagínate el impacto que esto puede tener. Efectivamente, hay algunas legislaciones que están surgiendo, como por ejemplo la de ciberseguridad y la de protección de datos personales, que viene en diciembre de este año, que de alguna forma van a dar un impulso adicional a esta norma y probablemente a la 27017, si no me equivoco, que es la de protección de la vida privada, ¿ya? Que es también protección de datos personales. Ahora, con respecto a este punto de la información crítica, piensa lo siguiente. ¿Qué es lo que pasó con grandes empresas que sufrieron brechas de seguridad? El daño no solamente fue técnico, fue reputacional, fue legal, financiero, clientes que se fueron, multas, reguladoras, ¿es cierto? Multas por la reguladora, procesos judiciales, pérdida de confianza. Este punto en particular, la pérdida de confianza, se demora años en recuperarse. Entonces, el impacto en una organización puede ser enorme. Ahora, es importante distinguir algunos conceptos, como te decía anteriormente, cuando estábamos iniciando esta conversación, y que es importante aclarar. Por ejemplo, el tema de la ciberseguridad es una protección de sistemas, protección de redes, software, frente a ataques. Y ahí está la parte de los hackers, que estábamos conversando hace unos minutos. ¿Ya? Y esa capa es técnica, pura y dura. Luego está la seguridad de la información, que como te decía, el concepto es más amplio y que obviamente protege toda la información independiente del formato en que se encuentre. ¿Ya? Por lo tanto, es un universo mucho más amplio. Y finalmente está la protección de datos personales, que es un subconjunto que es mucho más específico, son datos de personas que pueden identificar a una persona natural y que obviamente esta persona tiene ciertos derechos que garantiza esta nueva ley, ¿ya? Con temas, no sé, por ejemplo, que tiene derechos legales, tiene derechos sobre qué tipo de tratamientos se van a hacer sobre esos datos, ¿ya? Okay. Cuando hablamos de datos personales estamos hablando de nombre, RUT, dirección, datos de salud, etcétera. Así que cuidado ahí con entregar los datos en el supermercado, en la farmacia, por un descuento. La verdad es que esa información es sensible. Sí, pues. O sea, hay que tener, claro, y es lo que normalmente pasa. Hoy día tenemos la cultura de dar el root en todos lados. O sea, hasta para una entrega de Mercado Libre, tú tienes que dar tu root. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, a pesar de que ya tienen el nombre, de que saben quién compró, cualquiera que lo reciba tiene que entregar esa información sensible. Tienen la foto de tu dirección. Ok.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué se hace con esa información? ¿Te das cuenta? Sí, sí, justamente. Ahí hay un error clásico en la organización, es que, por ejemplo, también se delega todo en temas en TI, como si TI fuera un problema de TI. Y la verdad es que está lejos de ser ese el problema. En realidad, TI tiene algunas facultades. Puede gestionar la parte técnica. Ya. TI puede instalar algunos elementos como firewall, no sé, gestionar parches, configurar acceso, etcétera. Pero la pregunta es, ¿quién decide? ¿Quién decide qué información estratégica para el negocio, digamos, cuál es la información estratégica para el negocio? ¿Quién autoriza los accesos? ¿Ya? ¿Quién, quién autoriza la entrega de información sensible a los proveedores? ¿Quién asume esa responsabilidad? Y Entonces, si ahí, te das y cuenta, ahí, ahí ahí habría que delegar las responsabilidades, digamos, en otras áreas, diversificar las responsabilidades en las áreas de la organización, me imagino, ¿cierto? la verdad es que la responsabilidad final siempre tiene la dirección. Ya, ya. Entonces, la alta dirección es la que tiene la autoridad para poder tomar obviamente decisiones. El departamento de TI es un elemento más. Entonces hoy día no está en condiciones de tomar la responsabilidad de todo esto porque no es especialista. Sí. Ahora, evidentemente los distintos departamentos tienen voz y deben ser escuchados por la dirección, pero la respuesta final siempre la va a tener la alta dirección. Ellos deben asesorar a la alta dirección. Por eso es que esto se considera un tema estratégico. ¿Ya? Porque, Acá viene una pregunta que te quiero interrumpir, porque dale, tú también soy auditor de 50 y por el lado de 50, ¿cierto? Obligaron a las empresas a través de la ley de eficiencia energética, ¿verdad? A llamar a los grandes consumidores y hubieron muchas empresas que se tuvieron que implementar su sistema de gestión solamente para poder cumplir con la ley. Hoy día tenemos la ley de protección, la nueva ley de protección de datos, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta, ¿cierto? Para que tú le podáis responder a las empresas, ¿cierto? ¿Cuáles son los errores que las organizaciones cometen, ¿cierto? Al tratar la protección de datos como un asunto solamente legal y no tratarlos como un tema de gestión. interesante pregunta. A ver, la primera parte con respecto a la protección de datos netamente legal. Hoy día sabemos que la ley de ciberseguridad de alguna forma está proporcionando, ¿cierto? Un impulso para que las organizaciones implementen sistemas de gestión de seguridad de la información. Okay. Este no necesariamente tiene que ser la 27001, pueden existir otros. Ah, ¿Ya? Como por ejemplo la CERN para las empresas, digamos, que son específicamente eléctricas u otros. Bien, ahora sin duda que es mucho más fácil y que no sé si más fácil en realidad es más conocido, diría yo. ¿Ya? ya. Implementar una 27000 que te permite además otros elementos. Hoy día implementar una NIS que son solamente controles pueden ser más bien controles que están orientados a ser reactivos. La 27 tiene la finalidad de ser más proactiva. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, hoy día cuando nosotros solamente, y aquí creo que voy a responder un poco a tu consulta, cuando intentamos solamente aplicar controles para poder abordar los temas de confidencialidad y los temas de protección de datos sin tener algo que lo sustente atrás, nos convertimos en un sistema totalmente reactivo. Un sistema que busca apagar incendios más que evitar que esto se genere. Ya. Ya. ¿Ya? Entonces, hoy día la idea es con esta implementación y obviamente con la implementación de las normas que son más específicas, como las que te decía de protección de datos, te permiten abordar ese mundo. A mediados, no, casi fines de año del 2025, se liberó la nueva versión de la norma 27017, si no me equivoco en la numeración. Siempre me confundo con la 27701. ¿Ya?
pero que en definitiva viene, originalmente eran controles adicionales a la 27001, ¿ya? Y hoy día es un sistema nuevo, un sistema que se puede implementar y que esta va a cubrir, yo creo que de mejor forma, ¿ya? El mundo de la protección de datos. Ok. Eso bajo el paraguas de la 27001 creo que hace un sistema bastante potente. Buena. ¿Ya? Esa norma hoy día es certificable. Ok. Ahí viene un futuro importante para esa norma, yo creo que a contar de diciembre. La Ajá. ley de protección de datos comienza a regir en diciembre. Sin embargo, las empresas ya deberían estar en proceso de implementación. Sí, acá me voy a salir un poquito del esquema, pero yo también, tú sabes que yo también tengo una consultora, pero Sí. tú siempre como especialista me dices, oye, un sistema de gestión de seguridad de la información no debiera llevar menos de 8 meses en cualquier organización. ¿Qué pasa con esas consultoras que hoy día están ofreciendo la implementación express de la seguridad de la información en 2 meses? Mira, la verdad es que no me gusta hablar mal de nadie, O no, mira, para que no pero habléis mal de ellos, quizás de repente ya hay tenido la experiencia de auditar sistemas implementados a través de esa metodología. ¿Con qué te hay encontrado? la verdad es que con desastres. Ya. Desastres lo que se ofrece hoy día con esa metodología de, oye, implementa la norma en 2 semanas, es imposible. Esta es una norma técnica que tiene temas duros. Hoy día eso se le conoce también como la cajita feliz. O sea, yo te entrego la documentación y arréglatela sola, digamos, ahí veis tú cómo la adaptáis. Pero por eso te voy a encontrar con sistemas que no sé, que es una empresa de 2 personas y que tienen un sistema de gestión como si fuera un banco. O sea, con toda la estructura que tiene, con toda... Entonces es imposible tratar de adaptar eso sin un conocimiento. Hoy día entendamos que los sistemas de gestión tienen ciertas complejidades. ¿Ya? Si tú tienes un sistema ya implementado como 9, 14 o 45, ya tiene toda la base de riesgo y eso es muy bueno porque te va a facilitar la vida. Implementar un sistema y dependiendo de lo que tú tengas, te puede llevar entre 6 meses, 8, 9 meses. Pero dos, no, es solamente pasarte papel y no vas a tener absolutamente ningún control, ningún conocimiento. Probablemente vas a llenar formularios y bueno, va a ser desastroso en la auditoría. Ya nos ha pasado no solamente por 27, por todas las otras normas. Esto se da todos los es cíclico y se da cada vez que una norma cambia de versión. Mira, fíjate, hoy día probablemente va a empezar a salir los packs milagroso y maravilloso con la 14, con la 9 y el próximo año con la 20 con la de 45. Ya, claro, justamente. Entonces, es cíclico esta cuestión. Lamentablemente, algunos se llenan de plata, te cobran, no sé, 200 lucas por cada uno, se embaucan a 200 y ya tenéis unas luquitas para el bolsillo. Sí, po. Eh, pero la verdad es que personalmente creo que no es lo adecuado. Estos sistemas son tan sensibles y son tan a la medida que es importante abordarlo y adecuarlo a cada organización. Y creo que ahí Perfecto. no podemos caer en esa trampa. Mira, bueno, acá es importante porque podrían haber, lo van a poder estar viendo quizás algunas pymes, ¿verdad? Algunas microempresas que quizás para poder darle una mejor confiabilidad a sus clientes van a querer, sin que la ley incluso los obligue, van a querer certificar esta norma y van a caer en la tentación justamente de comprar las cajitas felices, como tú bien las llamas, Jorge. Aquí, ojo, advertencia, no es dejar mal a las consultoras, pero evalúen bien el servicio que se van a contratar justamente para que no se lamenten ni pierdan plata, ¿ya? Porque a los microempresarios, pequeños emprendedores, siempre le pasan temas, porque tratando uno de crecer, y te lo digo desde la experiencia, a uno le pasan hartos chascarros con proveedores medios chanta de repente, y uno pierde plata en el camino, Sí, harta plata en el camino. Entonces hay que tener ojo y mucho. usar una advertencia, y se lo está diciendo un auditor líder que recorre miles de empresas eh, y, y- y ya tiene esa experiencia desastrosa, como lo llamó él, cuando se implementan de esta forma. Eh, Sí, no. Mire, yo recuerdo varios casos donde nos ha tocado ver, digamos, que las empresas se lamentan mucho
porque o contrataron un servicio barato, o contrataron esta cajita feliz y no supieron cómo adecuarlo. Y cuando tú lo auditas, te das cuenta que no hay nada, o sea, no hay nada implementado. Se enfrentaron a una auditoría de certificación sin tener lo más mínimo. Entonces, la verdad es que, claro, el resultado, chuta, lamentablemente no es auspicioso. Y en el periodo en que tienen que hacer la fase 2 no logran hacerlo. Entonces, terminan perdiendo la plata de la certificación. Entonces, mejor ahí tengan cuidado con eso. Lo barato puede salir caro. Sí, esta es una norma cara, es una norma técnica y es una norma difícil. Pero de repente dejarse tentar por esos procesos baratos, hay que tener mucho ojo y hay que cuestionarse por qué es tan barato. Así es, así es. Qué bueno, mira, ahora, Jorge, te voy a pasar para el otro lado, un poco para Dale. poder conversar, ya hablándole un poco a los auditores, tanto auditores internos como auditores líderes, que también, colegas que también están pensando en pasarse al esquema de 27001. He visto algunos colegas y amigos también ahí en LinkedIn publicando sus nuevas certificaciones como auditores líderes en 27001, y quizás todo esto que te voy a preguntar les va a servir a los futuros auditores o a los que ya están ejerciendo como auditores en esta norma. Eh, en una auditoría de seguridad de la información, 27001 específicamente, ¿qué evidencia espera encontrar un auditor para poder concluir que los controles funcionan? Y antes que me contesté, para la gente que no conoce la norma, porque hay gente de todo tipo de personas, cuando yo te hablo de los controles no funcionan, coméntanos un poquito del anexo, cuántos controles trae, a qué me refiero con esa pregunta. ¿Cómo tú evidencias que esos controles están funcionando? Uf, mira, la verdad es que no es fácil, son exactamente 10 cláusulas normativas, ¿ya? Pero además de eso, consta de un anexo que tiene 93 controles, ¿ya? Son 93 controles controles. técnicos, 93, sí. Y obviamente una organización lo que tiene que hacer hoy día es tener estos 10 puntos primero implementados que no se pueden excluir y que es una estructura bastante similar a la de alto de nivel que tiene, digamos, alto nivel que tiene el resto de las normas ISO, ¿ya? En ese sentido, digamos, tienes obviamente temas de análisis de contexto, temas de partes interesadas, etcétera, hasta llegar a la parte de mejora continua. Pero también tiene un doble análisis de riesgo. El segundo que tiene es un análisis de riesgo específico. Es un análisis de riesgo que está referido obviamente y basado exclusivamente en temas de seguridad. Y para poder llegar a eso, significa que tú tienes que generar un inventario de activos, analizar cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son sus amenazas, y a partir de eso, y en función de la triada, es decir, de la confidencialidad, disponibilidad e integridad, evaluar el nivel de riesgo que esto tiene. Una vez que tú tienes identificado y evaluado este nivel de riesgo, lo que va a tener es una serie interminable de riesgos, te va a permitir determinar y priorizar cuáles son los riesgos que la organización debe abordar. Okay. Ahora, la priorización y cuáles son, bueno, van desde los temas más bien de carácter técnico, ¿cierto? Hasta eventuales multas. Entonces, todo va a depender siempre también de la cantidad de recursos que cada organización tenga. Tal vez la norma no debe cubrir la totalidad, digamos, perdón, tal vez la certificación no va a cubrir la totalidad de los puntos normativos y está bien, en la medida que tú logres justificar, digamos, las respectivas exclusiones y también las inclusiones. Ok, mira. ¿Ya? Entonces tiene una dificultad por ahí. Claro, hoy día se dividen en 4 categorías, que si no me equivoco son categorías organizacional, de personas, tecnológicos y de infraestructura. Ya. Creo que esas son las 4 categorías que hoy día tiene la norma, digamos. Y, y la verdad es que, claro, tiene una dificultad importante, Mira. Mira, sobre todo la parte tecnológica, que no acá todos la dominan. Ujú. otro tip, porque aquí los clientes también tienen su estrategia, y esto lo tienen que saber, ¿cierto? Cuando hablo de clientes son los auditados. Y uno de repente va y te tratan de pasar gato por liebre. Y a los que no son tan
tan experimentados, por decirlo así. Incluso a nosotros los más viejos nos pasa también, ¿eh? Pero acá un buen tip que quizás le podáis dar a nuestros colegas, ¿qué controles normalmente se ven bien en el papel, pero cuando vaya a la operación fallan? Y acá quiero hacer un paréntesis antes que me contestéis, Jorge, reténla ahí. Nosotros hemos hecho auditorías en conjunto y yo me acuerdo cuando yo me estaba iniciando en esta norma como auditor, tú fuiste como líder y tú al tiro dijiste, no, ¿sabes qué? Vamos a los racks, muéstrame cómo están ordenados y fuiste a terreno. Porque acá una persona puede pensar, seguridad de la información es netamente registro, voy a ver todo en pantalla. Cuéntame un poco eso, para que no nos pasen gatos por liebre. Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, las organizaciones suelen caer en un error. Piensan que con una política se resuelve todo. ¿Ya? Y la verdad es que la política hay que bajarla. Eso significa que hay que generar documentación, hay que generar registros, hay que ver cómo están las cosas en terreno y verificar y asegurarse que en definitiva todo está funcionando bien, que las condiciones ambientales sean las adecuadas. Hay que asegurarse, digamos, de que las conexiones son de manera segura, de que los cables hoy día están debidamente rotulados, para saber, digamos, para dónde van, digamos, la información, cuál es el flujo en definitiva. Cuando tú no ves esa parte y solamente haces una auditoría documental, puedes tener un informe súper bonito, muy bien redactado, pero carente, digamos, de la experiencia, digamos, técnica que te permite demostrar que el sistema está controlándose y que no va a sufrir alguna desconexión, producto de un tema sucio, un ambiente sucio, digamos, en el sentido de que no se controlan los temas ambientales, digamos, del tema físico. ¿Ya? Existen algunas organizaciones, hoy día cada día son menos, pero que todavía tienen data center y rack. Ya. Bueno, tú fuiste testigo de cómo se estaba manejando en esa organización los rack. Sí. Miles de cables, sin ningún tipo de conexión, sin ningún tipo de control, con respecto a la temperatura, a la humedad, totalmente abierto y dispuesto para que cualquier persona en la organización pudiera hacer un desastre. O porque basta con que tenga una persona malintencionada para que pueda generar un problema de conexión importante. Ajá. Entonces, cuando eso no se controla adecuadamente, claramente tenemos un sistema que está firmado en unos palitos de fósforo. Así es. Así es. Entonces, por mucho que tú hagas un castillo documental, lo estás firmando en dos palitos de fósforo y la verdad es que tarde o temprano se te va a caer. Se va a producir alguna situación que va obviamente a provocar estos problemas y estos problemas de desconexión. Y eso está aparejado a multas, problemas de disponibilidad, problemas con tus clientes, como digo, multas de los clientes también eventualmente, etcétera. Entonces, sobre todo los que tú tienes un uptime comprometido, ahí te pueden multar perfectamente. Mira, mira, aquí también otro tema que normalmente pasa cuando tú quieres revisar las incidencias en la organización. La norma también nos habla de incidencia. ¿Cómo sería correcto auditar la gestión de incidentes en seguridad de la información en una organización? Mira, la verdad es que ahí hay varios temas con respecto al tema de control de incidentes. Algunas organizaciones que tienen más recursos pueden implementar un CECIR, etcétera, pero no necesariamente. Hoy día, en definitiva, lo que se Para un poco, busca... ¿qué es lo que es un CECIR? Para que la gente entienda. Perfecto, vamos ya a un dato un poco más técnico. Ya, te voy a ir haciendo un resumen de algunos temitas. ¿Ya? Hoy día, no quiero caer en una imprecisión, entonces te lo voy a decir inmediatamente. ¿Ya? Básicamente es un equipo de respuesta ante incidente, ¿ya? Informática. Okay. ¿Ya? Entonces, esa es la traducción, digamos. Es un grupo, digamos, de personas que están especializadas, que normalmente tienen variadas disciplinas, digamos, y que lo que buscan son responsables de gestionar el ciclo completo, digamos, de un incidente, ¿ya? Desde la detección, preparación, ¿cierto? Análisis, contención, erradicación, recuperación y finalmente da lecciones aprendidas,
¿ya? Ok. Esto funciona muy parecido a los temas de emergencia con otras normas. O sea, cuando yo tengo una situación de emergencia, ¿cierto? Ujú. Tengo que nuevamente dar esa vueltecita completa para poder generar y para poder demostrar de que la gestión que estoy abordando de un accidente pasa por las distintas etapas, como te decía, iniciando, digamos, con la identificación, la contención de esto, para también luego dar paso a determinar las herramientas y los motivos por los cuales se están generando y determinar y generar herramientas y lecciones aprendidas. ¿Ya? Esa es como la forma más común. Existen varias alternativas para poder analizar, digamos, el tema de las gestiones de incidentes. No sé, está EINSA, si no me equivoco, está ay, se me fue el nombre de, tenía otra por acá que era EINSA, bueno, el Alzheimer, viste, ya eso es terrible. Ya, pero hay herramientas hay, ¿cierto? Entonces Sí, ahí, ¿cierto? CISA, SysControl, Ok, la misma 27035. ya, Y también hay un frame que se llama NIST, que también es bastante usado. ya. Oye, acá también te quiero contar una anécdota y Ujú. colgado de esa anécdota te quiero hacer la consulta también. Dale. Me tocó auditar una empresa, una gran empresa a nivel nacional, eh, y cuando estoy auditando a la gente de TI, el gerente de TI me dice que estaba muy decepcionado, y acá viene la consulta, estaba muy decepcionado porque contrataron ellos un hacking ético, ¿cierto? Que es para la gente que no sabe, es para poder, tú contratas los servicios de una empresa externa para que pruebe las defensas de tu organización y detecte las vulnerabilidades, ¿correcto? ¿Cierto, Jorge? A Sí, grandes rasgos, a grandes rasgos. sí. Y, y me dice el gerente que él empieza a revisar el informe y se dio cuenta que todo el hacking ético lo habían hecho a través de IA, y que habían vulnerabilidades que él sabía que existían y la IA no fue capaz de detectarlas. Entonces él ahí se dio cuenta que no hubo una revisión humana. Entonces la pregunta acá viene, ¿qué cuidado tengo que tener yo con mis proveedores en términos de seguridad de la información? Mira qué interesante, la verdad que el tema de los proveedores es normalmente uno de los puntos más débiles de ese tema. Ya. ¿Ya? Normalmente, y esto para que, bueno, tú ya lo has visto, digamos, Sí, po. es que ese punto en general te das cuenta de que normalmente no se aborda bien. Entonces, cuando pasa el tema con los proveedores, ya es tarde porque ya ocurrió, ya no tienes mucho que hacer, pero muchas veces no hay control con respecto a la confidencialidad, no hay control y no se establecen cláusulas dentro de los contratos, por ejemplo, que regule ese tema, o bien el cómo se va a hacer el trabajo, ni la disposición de los datos, ni el tratamiento. Entonces, esos temas como no se controlan, quedan a voluntad, digamos, del proveedor. Sobre todo cuando son empresas pequeñas, es más fácil poder vulnerarlo porque cuando son empresas gigantes, Ujú. ellos están adheridos a una serie de convenios y a una serie de normas que de alguna u otra forma te aseguran el tema de la confidencialidad, disponibilidad y obviamente el tema de la integridad. Pero cuando son empresas pequeñitas, o pymes o empresas de repente nacionales que están partiendo, no tienen toda la estructura y por lo tanto se les hace bastante más difícil. Y cuando a esto no se le comunica, no se le informa adecuadamente cómo deben controlar y lo que se espera y no se establece con claridad, Ujú. tiene un eslabón súper débil. Y tu sistema de gestión es tan débil como el eslabón, o sea, es tan fuerte como tu eslabón más débil. Ah, Entonces, va a tener una brecha de seguridad importante ahí. ok, ok. ¿Ya? Ahora, claro, lamentablemente hoy día estos temas de las IA, si bien pueden tener muchas ventajas, también tienen algunas desventajas. Por ejemplo, el mal uso. El mal uso que estos le pueden dar, digamos que cada profesional puede hacer, digamos, un informe con esto y no tienes cómo abordarlo, cómo darte cuenta. De repente hay Justamente. cosas que son súper
tal vez evidente y no se abordan. Ahora, claro, un pentesting es algo súper, es algo no menor, es algo difícil, son pruebas bien específicas, entonces no cualquiera lo hace, entonces también hay que ver de repente qué herramientas se están utilizando, si son las más adecuadas o no. Y por supuesto, no todo lo que brilla es oro, entonces Sí, no dejarse llevar solamente por lo maravilloso que puede ser el costo de un pentesting más barato, que es lo que finalmente pasa. sí, Muchas de estas bueno, decisiones se toman por un tema económico y no porque la empresa sea la más reconocida ni la mejor. sí. Bueno, Entonces eso es importante en esta abordar. anécdota que te contaba yo, le habían cobrado una millonada, o sea, baratos no eran. Así que por eso era tan Peor todavía. decepcionante. Sí, por eso era tan decepcionante porque ellos no habían puesto ningún esfuerzo humano en revisarlo, sino que se lo dejaron a un motoría que hiciera el trabajo y salieron pillados en el fondo. Pero ya estaba cobrada la factura, no había nada que hacer. Así es que Chuta. Qué era horrible, eso. ¿eh? Qué terrible para la empresa. Sí, claro. De hecho, lo iban a repetir. Lo iban a repetir. Así que, bueno, ahí también se agradece la sinceridad, ¿cachai? Porque uno como auditor, antiguamente, tú soy auditor antiguo también, uno llegaba a la empresa y muchas organizaciones te trataban de ocultar cosas. Ahora hoy día hay también organizaciones que son súper conscientes y esperan sacarte el jugo respecto a tu experiencia y no te ocultan cosas, al contrario, te revelan situaciones de tal forma que tú los puedas guiar, ¿ya? Sin temor a que les levante una no conformidad, porque ellos saben que si la levanten la no conformidad, la resuelven y siguen avanzando, y es la oportunidad de ir mejorando. Jorge, ahora pasando a la parte ya también un poquito más entretenida, y como haciendo este relajo, digamos, en esta conversación tan técnica. Yo acá te quiero dejar chip libre para que nos contés sin revelar nombre de empresa ni de cliente, por supuesto, algunos dos o tres anécdotas que te hayan pasado en auditorías de seguridad de la información, que sea bueno compartirlo ahí con la gente que nos escucha. Bien, mira, a ver, hay algunas anécdotas, pero no siempre tienen relación con seguridad de la información. Dale, dale, dale. Cuéntanos. Efectivamente, hay algunas situaciones, por ejemplo, que son como bien particulares. Me acuerdo alguna vez que me tocó ir a auditar a Catemo, Ya. ¿ya? La verdad es que yo no sabía ni cómo llegar bien, me costó, bueno, mil vueltas, finalmente llegué a la organización. Fue un par de días de auditoría, la auditoría fue desastrosa. Bueno, nunca tanto, en realidad fue como cuatro no conformidades que se cursaron. Ya. El primer día. El segundo día yo me fui, verificamos el proceso productivo y la verdad es que la parte constructiva estaba bastante deficiente. Se dejaron algunas no conformidades y el segundo día yo me fui. Pero el caballero, el responsable de este tema, se molestó. No le gustó, por supuesto, y me ofreció, bueno, me había dado un café durante la mañana y fue todo lo que yo comí. Y bueno, cuando finalicé la auditoría, eh, me invitó a salir de la empresa. Me echó Claro. de la empresa, se molestó conmigo, me soltó los perros. Tenía un perro grandanés No y te era un creo. caballo, era una cuestión. Ese perro era muy simpático porque era un cachorro, pero era un caballo así que me llegaba a casi al ombligo. Y el perro te mordía y te mordía donde podía para que tú lo pescaras, le hicieras caso, jugaras con él. Y el perro me mordió la entrepierna para jugar. Así que tuve que salir de ahí, casi cacheteando al caballo ese, la bestia, y quedé botado en la carretera. Qué Quedé heavy. botado. Mira, salí de ahí, pasó uno de estos buses rurales, lo hice parar sin saber para dónde iba, y ahí el hombre me dice que, no sé, que el último bus pasaba a las 4 de la tarde y que ya estaba a punto de quedarme sin bus. Entonces me dijo, a pesar de que él iba fuera de recorrido, me llevó. Ya. Tuvo la amabilidad de llevarme, me dijo, ya, yo voy para allá, sube, y ahí me llevó, ni siquiera me cobró. Mira. Alcancé a tomar el último bus Ya. y llegué a Santiago. Mira. Y cuando llegué a Santiago, llegué muriéndome. Me intoxiqué de una manera increíble. Estaba muriéndome por ambos lados. A la vez era terrible.
y lo único que había consumido era una taza de café en la mañana, que me había dado cliente. Te envenenó, compadre. De hecho, algo a tu Asumo, sí, po. yo asumo de que estaba tan molesto que lo tienen que haber lavado con agüita de water, no sé, weón. No sé, pero algo de ahí casi me muero. Y no, esa estuvo difícil, weón. Estuve ahí muriéndome un par de días. Pero finalmente no pasó nada, pues, ¿viste? Aquí hierba mala nunca muere. Eso, oye, bueno, hay gente que le molestan mucho las no conformidades. Sí, Antes que me conté el otro anécdota, yo quiero te comento que el invitado de la semana pasada me contó que ellos habían implementado un sistema que se llama amigo ayudando amigo, así se le llaman a las no conformidades, las triple A. ok, Entonces, ya, hoy día la gente ya no conoce las no conformidades con ese nombre, sino que las conoce como las triple A. Te voy a dejar una triple A para que mejoremos el proceso, y hoy día se llama el amigo ayudando amigo. Y ha tenido muy buena recepción en las organizaciones, en esa organización en particular, que también es de Arica Punta Arenas, y les ha ido bastante bien, pues bastante bien con haberle cambiado el enfoque a la no conformidad. Claro, claro. eso es para la interna. Nosotros como auditores, para que la gente sepa, estamos fritos, no podemos en el fondo cambiarle el nombre a la calificación del hallazgo. Se llaman no conformidades, por norma se llaman así que cuando Claro, tenemos que declararla como no conformidad nomás, pues no hay mucho más que eso. Pues. sí. Sí, Sé pues. que es súper bueno lo que está ahí comentando porque efectivamente pasa mucho y la gente que se molesta con las no conformidades es porque de repente no comprende, no entiende el concepto de la no conformidad. O bien no tiene un conocimiento muy acabado de la norma. Entonces, entienden que una no conformidad, en definitiva, es decirle que están haciendo mal la pega. Sí, sí. ¿Ya? Y lo abordan por ese lado y la gente que tiene menos escolaridad de repente se enoja y te dicen que este pendejo me va a decir cómo vengo a hacer la pega que estoy haciendo hace 40 años. Y se cierran totalmente a poder mejorar. No comprenden el concepto. Algunos colegas, bueno, tú bien sabes, algunos le han ofrecido combos, Sí, po. a otros le han tirado una llave, no me acuerdo, pero era una llave de calibración bastante grande, una llave de esta, se la tiraron a la mesa y calibra testa. Oh, Entonces, la verdad es que han sido situaciones algunas complejas, algunas complicadas. Y claro, y eso se da en esos casos cuando uno se comprende. Y los organismos públicos era también muy complejo declarar de no conformidades. Tenía ahí una oposición bastante grande, sí, sí, ¿ya? yo he vivido esa Pero experiencia. era por otro motivo. No, yo he vivido esa Claro. experiencia en organismo público. Claro que hace varios años, ¿ah? Yo te diría ya del año acá, voy a estar como el sapito Livington sacando anécdotas, oye. Pero del año, como el año 2007, hay Más o capaz que menos, hay claro. espectadores que todavía ni nacían. ¿Cuántos? Sí, pues sí, han pasado 19 años de eso. Entonces, ahí también pues, nos pasó una situación donde el cliente, que era un organismo gubernamental, también se ofuscaron, se enojaron, gritaron al gerente técnico que estaba en la auditoría. En ese equipo auditor, para contarte un poquito mi anécdota, éramos 5 auditores. Iba el gerente técnico, pero el gerente técnico iba como equipo, no iba como líder. Y Ya. iba como líder un colega nuestro, que voy a revelar su nombre, que es Nelson Bugueño, tú lo tenés que conocer, el gran Nelson Bugueño. Y bueno, Conocido. cuando ellos empezaron a dirigirse al gerente técnico, el Nelson le dijo, oye, tienen que dirigirse a mí porque yo soy el auditor líder. Y los tipos le dijeron, nosotros no hablamos con los peones, hablamos con los caciques. A ese nivel, a ese nivel. O sea, era una auditoría que estaba así, que se cortaba el ambiente con un cuchillo. Llegamos a los gritos con esa cuestión. Yo no sé cómo no se suspendió porque era el tremendo cliente. En realidad. Entonces, Sí. gubernamental, pero grande. ¿Cachai? Entonces, hay situaciones que de repente uno también aprende. Yo cuando viví esa experiencia, yo llevaba un año recién como auditor de certificación. Entonces yo era junior, en el fondo era un auditor que estaba aprendiendo. Y ahí pude pesar en el fondo el dominio que uno debe tener como persona y el autocontrol que uno como auditor debe tener como persona, porque
uno se enfrenta a muchas situaciones difíciles. Acá te dejo Chipelírio si queréis contarnos otra anécdota que hayáis podido vivir. Sí, mira, me tocó una vez y por eso también yo te voy a contar una historia que me pasó con una empresa que tenía un consultor. Ese consultor era trabajar en una empresa española que no tiene muy buena reputación. Bueno, el dueño era un español, pero una empresa Ya. chilena. Que no tiene muy buena reputación y tiene la reputación de estafar a sus consultores, de no pagar, de dejar votados a sus clientes. Entonces, la verdad que tiene malas costumbres. Ok. Bueno, el consultor estaba ahí y no sé si el consultor, bueno, entiendo que los consultores tratan de defender su trabajo. Mm. ¿Eh? Y entiendo que tratan también de justamente de que no se les acusen no conformidades, porque probablemente a ellos se les critica si se detectan muchas desviaciones. Y esta es una empresa que estaba recién iniciando y tenía varias falencias. Y a pesar de que yo hice varios comentarios, hice varias observaciones, digámoslo así, y dejé como 4 o 5 observaciones, Ya. el consultor las defendió a muerte, sí, pero a muerte. Y tanto así que llegó la instancia donde ya empezaron los ataques personales. Ok. Y empezó a indicarme que yo no tenía problemas de comprensión lectora. Y yo la verdad es que si bien soy ya un autor viejo en esto, yo también tengo límites. Entonces, cuando ya pasan los límites, yo exploto. Yo tengo un radiador chico, no me caliento rápido y no permito mucha falta de respeto. Entonces, pasó que yo le respondí en el mismo tono y fue tanto así que la discusión fue increchando, que al final terminamos los dos vetados. Pues él terminó vetado, digamos, por el cliente. Bueno, él se creía cliente y me amenazaba que me iba a vetar. eh, Me decía, digamos, que yo no iba a ir en la fase 2 hasta que le expliqué, digamos, que él no era cliente, que él era un proveedor de servicio igual que yo, que no tenía ninguna facultad. Al parecer eso, apagué el incendio con benzina porque después de eso fue peor los insultos, ¿cachai? Ya. Bueno, finalmente el cliente cortó, digo, bueno, terminamos la auditoría, dejé 4 o 5 observaciones, ni siquiera dejé no conformidades. Era una fase 1, imagínate. Mira. Y en fase 2 ya estaba vetado. Y después me enteré de que el consultor, en este caso, tampoco fue. Ok. Tampoco fue, también lo vetaron, lo despidieron. Y finalmente la auditoría, cuando fue otro coleguita, uno de los que ya estuvo contigo, Ya. eh, uno morenito, ya Ya. sabrás quién, Ya. Gato negro, gato negro. eh, dejó la escoba en la empresa. Ya. Fue desastroso. Sí. Entonces la auditoría para el pobre chico, bueno, no tomaron los consejos, las observaciones que se dejaron. Y claro, el resultado fue que tuvieron bastante trabajo después. Creo que se certificaron, Ya. pero les costó. Después ahí se dieron cuenta que no estaban comprendiendo, de que estaba, que estaban abordándolo mal, que el asesor lo estaba explicando algo como si fuera una cuestión, digamos, súper compleja, y la verdad es que eran cosas de repente bastante pequeñitas. En definitiva, no habían comprendido lo que estaba diciendo y optaron por ponerse a la defensiva. Así que al final, bueno, fue complejo, pero creo que llegaron a buen puerto, sacaron su certificación, Ya. pero yo me gané el veto, po. Sí, bueno, pasa, bo, pasa, pasa. Ah, pasa, ¿no? Sí, suele ocurrir. Me ha tocado. Otra vez me tocó en otra empresa ir a auditar con un colega también muy conocido, un gurú de esta norma, Ya. y, y resulta que tuve que auditar a una persona que había sido mi profesor. Mira. Y la verdad es que la auditoría fue bastante densa. Ya. Fue bastante densa porque este personaje, que es un personaje conocido, así que no voy a decir No, mucho, ¿para qué? mucho, para que no se identifique, pero bueno, me sacó glorias pasadas, ahí, lo puso en la mesa, y la verdad es que cuando se le criticaron eso, finalmente fueron 2 días bastante densos, finalmente, claro, provocó que este otro auditor, que era el líder de este proceso, tuviera que
hacer un llamado de atención y oye, cálmate, Ya, porque tal vez tú tienes muchas glorias pasadas, pero en esta norma no conoces lo suficiente. así es, así es. Y ahí la verdad es que el tipo bajó los humos, pero claro, se molestó, se taimó, no fue a almorzar. Absolutamente No, todo nada. mal, todo mal, todo mal, todo mal. Sí, Está así taimado, literalmente taimado. sí. Acá hay un consejo también Ah, para los auditores, ¿ah? Para los que se están incorporando como auditores, tanto internos como externos, ¿ah? Auditor de primera parte, que es auditoría interna; de segunda parte, los que le hacen auditoría a los proveedores; y los de tercera parte, que son como Jorge quien les habla, como auditores de certificación. Acá hay una regla de oro, y cuando va un auditor líder y a ustedes les toca ir como auditor de equipo, dejen que el auditor líder mande, ¿ya? O sea, si el auditor líder no quiere pasar una no conformidad, ustedes no sientan afectado el ego. De alguna manera, el auditor líder sabrá cómo manejar ciertas situaciones y ustedes se acoplan, digamos, a lo que el auditor líder hace. Lo importante acá como consejo es que siempre el equipo auditor se vea frente a la cara del cliente cohesionado, ¿ya? Un equipo auditor cohesionado deja muy bien parada también a la casa certificadora y no genera esta fragmentación del equipo auditor frente al auditado, porque el auditado lo detecta, y cuando el auditado lo detecta, en ese momento es cuando empieza a interferir con otros actores del equipo auditor y queda la crema dentro del equipo. Y pasa lo que Jorge estaba comentando, en que terminan peleados los colegas. Entonces ahí no se sientan que el ego se lo tocan. O sea, si el líder le dice, ¿sabes qué? No vamos a pasar la no conformidad, comentémosla para que la gestionen internamente, acóplense a lo que el líder dice y se acabó. ¿Ya? Así de fácil. claro. Sí, Sí, al final el responsable del proceso siempre va a ser el líder. sí, pues, justamente, Sí. justamente. Sí, de repente pasa que los clientes justamente tratan de bajar alguna desviación o presentan evidencia. Sí, Hay que recordar que, y esto es un tema que es súper importante creo yo, y siempre hay que estar recordando de forma permanente, aun cuando seamos viejos, que nosotros no nos pagan por no conformidades. no, pues, justamente. Entonces, y claro, una verdadera auditoría, una buena auditoría, se basa en justamente buscar la conformidad y no detectar mayor cantidad de desviaciones. Entonces, si te basas solamente en generar no conformidad, eso lo puede hacer cualquiera. Sí, sí, Pero tratar de dejar realmente algo que les ayude a crecer, que les ayude a mejorar, pucha, eso es lo interesante, esa parte es la buena idea. Más que solamente declarar hallazgos. Y lo que tienen que tener también en consideración un auditor cuando va de equipo es ujú, que, claro, hoy día, si bien le pueden bajar una no conformidad porque no está bien redactada, porque no tiene sustento, o porque es apelable, sencillamente porque puede que no aporte valor suficiente y va a generar más ruido. O sea, si alguien hoy día me pasa una no conformidad por control de documentos, a esta altura de la vida, pasar no conformidad por control de documentos, la verdad es que si no es algo demasiado grave, yo ni siquiera me esfuerzo en redactarla. eso, eso. Porque no tiene sentido, es muy básica. ¿Eh? Y tal vez en una fase uno te puede ayudar, pero en una renovación o una empresa que tiene 2, 3, 4 ciclos, ya no es un gran aporte. Hazle comentarios que te lo corrijan en el momento, darle la posibilidad, pero no más que eso. Eso. No da para más. Bueno, es Excelente. parte del criterio porque se va formando en terreno. Sí. Oye, Jorgito, puta, se nos va acabando el tiempo. La verdad que se me ha hecho cortísimo, ha estado muy entretenida esta Sí, conversación, pero para ir, como más o menos ya ir cerrando, te voy a pedir dos consejos, uno para los auditores y dale. uno para las organizaciones. Para los auditores que vienen entrando a este mundo tan bonito y tan interesante, y es lo Ujú. que promete en normas de gestión para el futuro, ¿qué debería estudiar o fortalecer un auditor que quiere entrar al mundo de 27001 y seguridad de la información? Reténla ahí un poquito. Y para la organización, específicamente para la alta dirección, ¿qué recomendación tú le darías a la alta dirección respecto a la protección de datos y seguridad de la información? Ok. A ver, con respecto a la primera parte, creo que técnicamente se necesita entender fundamentos de ciberseguridad, sin duda, ¿ya? Gestión de temas de vulnerabilidades, arquitectura, gestión de acceso, identidades, cifrado, respuesta a incidentes. No necesariamente tienes que ser especialista en cada uno de estos temas.
¿ya? ¿Necesita Ahí formación normal, técnica? ¿Necesita formación académica? necesitas una formación y comprensión. Más que una carrera profesional, tú necesitas entender. No necesariamente tienes que ser un especialista, Ok. ¿ya? Pero sí tienes que entender lo suficiente como para saber qué cosa preguntar y cómo evaluarlo, ¿ya? Y también se necesita dominar, por supuesto, la 27001, más o menos con un poco de profundidad, eh, y no solamente una lista de chequeo, ¿ya? Sino que entenderla, entender la lógica y, por supuesto, la gestión de riesgo, ¿ya? Eso no hay que dejarlo detrás. Creo que también es importante comprender el tema en el plano regulatorio. Obviamente tienes que conocer la nueva ley de protección de datos, la ley de ciberseguridad u otras, ya obviamente dependiendo del sector y del rubro donde tú vas a auditar. ¿Cierto? Hay que tener algún grado de conocimiento legal en eso, sin también llegar a ser un abogado, sin ser especialista. Hay colegas que les gusta más ese mundo, Sí, pero bueno, ahí es cosa de gusto nomás, ¿ya? así es. Lo mismo, cuando de conocer, digamos, el sector y el lugar donde la auditoría se va a generar, para que tú sepas, digamos, cómo controlar y qué información debes pedir, ¿ya? Y obviamente, como dije, la normativa sectorial vigente, eso es súper importante. Hay normativa específica en los sectores financieros, sectores de salud, etcétera. Entonces ahí es importante más o menos tener alguna idea. Ahora, con respecto a la alta dirección, yo creo que la alta dirección lo primero que debe considerar es que la auditoría y la seguridad de la información parte de su escritorio. Desde su escritorio hacia adelante y no solamente en terreno. Ok, ok, ¿Ya? perfecto. Entonces, pensar que solamente se audita en terreno y que la gerencia y la alta dirección no tienen nada que aportar en esto y que solamente un tema de está muy equivocado. ¿Ya? Si esto no se compromete y no parte realmente la seguridad de la información desde su escritorio con la información que él tiene sobre ese escritorio, Sí. eh, no va a funcionar. Eres el primero que debe cumplir las reglas, el primero que debe dar el ejemplo de cumplir las políticas, los procedimientos, cumplimentar los registros necesarios para que esto pueda funcionar. O si no, ¿qué tipo de ejemplos vamos a dar? ¿Cómo vamos a Claro, exigir? así es. ¿Ya? Y Bien, por supuesto proporcionar los recursos para que se puedan generar las herramientas técnicas y puedan ayudar a complementar. justamente. Bien, pues Jorgito, oye amigo mío, muchas gracias por esta conversación. Creo que hoy día le quedó claro a todo el mundo, ¿cierto? Que la seguridad de la información no solamente tecnología, ni tampoco cumplimiento legal, sino que también es gestión, es cultura dentro de la organización, ordenamiento de nuestros procesos, evidencia y responsabilidad de toda la organización. Ya, para quienes están auditando, este tema exige también una preparación técnica, exige también tener criterio y desarrollo de habilidades blandas, ya lo hemos contado con tus anécdotas, ¿cierto? Y para las organizaciones, por supuesto, también exige dejar de mirar los datos como algo administrativo, ¿verdad? Y empezar a gestionarlos como un activo crítico, ¿ya? Así es que, Jorge, te doy las gracias infinitas por haberme dado este espacio. Creo que nos queda para otro live, definitivamente. Aquí no abordamos ni el 20% de todos los temas que podríamos haber conversado. Así que claramente vamos a quedar comprometidos para otra sesión. Solamente darte las gracias y dejarte la palabra final para poder despedirte. Un placer. Muchas gracias, Boris. Bueno, ahí es importante los nuevos auditores. eh, no sean solamente auditores de papel. Salgan a terreno, vayan a ver, establezcan un criterio. Los criterios se forman, como te dije, en terreno, no solamente en papel. ¿Ya? Y la idea es que se incomoden cuando algo está mal, ¿ya? Y que obviamente también tengan el coraje de decirlo, porque no cualquiera lo dice. Hay que tener, digamos, valor para poder decirlo ante la gerencia y mientras se diga con seguridad y respeto no hay problema, digamos. La auditoría no es solamente un tema burocrático, es una herramienta que puede ser muy poderosa si se sabe utilizar para que realmente puedan mejorar y que obviamente en el mundo de seguridad de información esto tiene consecuencias reales para las personas que están en la organización, los clientes, etcétera.
Entonces, la idea es que eso realmente se pueda vivir de buena forma. Bien, muchas gracias, Boris, por este espacio. Espero que nos volvamos a ver y que tengamos una nueva sesión. Fue Eso. realmente un placer y también se me hizo súper, súper corto. Todo muy entretenido, Jorge, muy interesante el tema. Y recuerden que esto va a quedar en Spotify y va a quedar también en YouTube para quienes lo quieran ver. Así que ahí después mando el enlace para que lo puedan compartir y revisar. Un abrazo, Jorgito. Un gran abrazo, cuídate. Cuídate, Que estés chao, muy chao. bien. Chao, chao.